Hay libros en la Biblia que los hombres leen una y otra vez buscando consuelo, y hay otros que casi nadie se atreve a abrir. Libros que parecen demasiado oscuros, demasiado tristes, pero que guardan dentro de sus páginas una verdad tan profunda que el mismo cielo se detiene para escucharla. Este es uno de ellos, el libro que muchos quisieron ignorar y que Dios nunca dejó morir. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Durante siglos, este libro fue temido, censurado y olvidado. Algunos lo llamaron el libro del dolor, otros la voz del juicio. Pero lo que pocos saben es que entre sus palabras se esconde uno de los mensajes más poderosos de toda la Escritura. Un mensaje que revela cómo, incluso cuando todo se derrumba, el amor de Dios sigue vivo. ¿Alguna vez sentiste que el cielo estaba en silencio? ¿Que tus oraciones no eran escuchadas? Este libro nació precisamente en ese tipo de silencio. El silencio del exilio, del arrepentimiento y del alma rota, y sin embargo, fue allí donde el Espíritu Santo habló con más fuerza. Lo que parecía destrucción, en realidad era el principio de una restauración divina. No estás aquí por casualidad. Dios quiere hablarte a través de un texto que muchos evitan, pero que contiene una de las mayores revelaciones del amor eterno. Porque lo que Jeremías escribió entre lágrimas hoy puede sanar tu corazón. Este no es un mensaje de desesperanza, sino de redención. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué este es el libro que pocos se atreven a leer y que todos necesitamos entender. Y antes de continuar, te invito a dejar tu amén en los comentarios, a suscribirte al canal y a activar la campanita. Cada día compartimos nuevas palabras de fe, esperanza y salvación. Mensajes que pueden cambiar tu vida y acercarte al amor de Dios. Jerusalén ardía. El humo se mezclaba con el llanto. Las murallas que antes protegían al pueblo elegido estaban reducidas a polvo, y los cantos del templo se habían convertido en gritos de desesperación. El sonido del hierro y el fuego dominaba las calles, y lo que alguna vez fue la tierra de las promesas de Dios, ahora era un campo de ruinas. En medio de todo eso, un hombre caminaba entre los escombros, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Era Jeremías, el profeta que había advertido lo que pocos quisieron escuchar. El pueblo de Israel había desobedecido una y otra vez. Dios les habló a través de profetas, sueños y señales, pero eligieron el orgullo en lugar del arrepentimiento. Los falsos maestros aseguraban que la paz continuaría, que Dios no permitiría la destrucción de su ciudad santa. Pero el juicio llegó, y cuando las puertas de Jerusalén cayeron, la profecía se cumplió palabra por palabra. El exilio no fue solo una derrota militar, fue la consecuencia espiritual de un pueblo que cerró sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Jeremías lo había visto todo. Vio cómo los niños morían de hambre, cómo los sacerdotes huían, cómo los reyes eran humillados ante los enemigos. Su corazón se rompía con cada escena. Sin embargo, aún en ese caos, sentía que Dios seguía allí, observando, esperando. No con indiferencia, sino con un amor herido. Fue entonces cuando el profeta comenzó a escribir. No escribió desde un trono, sino desde el suelo manchado de ceniza. Cada palabra era un testimonio de dolor, pero también de fidelidad divina. Aquel libro, que más tarde llamarían Lamentaciones, nació del llanto. No fue escrito para inspirar miedo, sino para recordarle al hombre el precio de apartarse de Dios. Jeremías sabía que sus palabras serían duras de leer, pero necesarias. Su pluma no buscaba consuelo propio, buscaba despertar corazones dormidos. Era el último grito de un profeta que aún creía en la esperanza, incluso cuando todo a su alrededor había sido destruido. En medio del exilio, muchos pensaron que Dios había abandonado a su pueblo,
Pero este libro demuestra lo contrario. Cuando todo se derrumba, Dios sigue hablando. Habla a través del dolor, del silencio y de las pérdidas. Habla cuando la fe parece morir. Habla cuando el alma ya no tiene fuerzas para orar. Y en esas palabras de Jeremías, escritas entre lágrimas, se esconde una verdad que el tiempo no ha borrado. El amor de Dios nunca se rinde, incluso cuando corrige. Hoy, cuando leemos esas páginas, comprendemos que no son simples lamentos antiguos, son el eco de una historia que sigue repitiéndose. Porque cuántas veces también nosotros ignoramos las advertencias, elegimos nuestro camino y luego culpamos a Dios por las ruinas. Pero este libro nació para recordarnos que cada caída puede ser el inicio de una restauración, si el corazón decide escuchar otra vez la voz del cielo. El libro de Lamentaciones no es un texto oscuro, es un espejo. Refleja lo que pasa cuando el hombre se aleja del Creador, pero también revela la ternura de un Dios que ama demasiado para permanecer en silencio. Fue escrito entre lágrimas, sí, pero cada palabra lleva el aliento de la esperanza. Y ese es el mensaje que sigue vivo hoy. Aunque el mundo se derrumbe, el amor de Dios permanece. Jeremías no era un hombre de discursos elaborados ni de apariencias solemnes. Era un profeta marcado por la soledad. Desde joven, Dios lo había llamado para hablar a un pueblo que no quería escuchar. Lo ridiculizaron, lo golpearon, lo encarcelaron y hasta intentaron matarlo. Pero él seguía obedeciendo. Sabía que la voz que lo enviaba era más fuerte que el miedo, más poderosa que el rechazo. Cada palabra que pronunciaba no venía de su deseo, sino del Espíritu Santo que lo impulsaba, incluso cuando su corazón ya no podía más. Cuando Jerusalén cayó, Jeremías no huyó. Permaneció allí, entre los escombros, mirando el humo del templo que alguna vez había simbolizado la presencia del Altísimo. Sus lágrimas no eran solo por la ciudad, sino por la distancia entre el hombre y Dios. Esas lágrimas se convirtieron en tinta, y esa tinta en el testimonio más crudo y sincero del Antiguo Testamento. El profeta no escribió para impresionar a reyes ni para ganarse el favor de nadie. Escribió porque no podía callar lo que el cielo le mostraba. Cada frase que dejó en el pergamino pesaba como una piedra. No era literatura, era el alma de un hombre quebrado que amaba profundamente a su pueblo. En sus escritos se siente la tensión entre el juicio y la compasión, entre la justicia de Dios y su infinita misericordia. Jeremías veía al pueblo como un hijo que desobedece y a Dios como un padre que aunque castiga no deja de amar. Esa mezcla de dolor y esperanza convierte sus palabras en algo más que historia, las vuelve eternas. Muchos temieron su mensaje porque mostraba un rostro de Dios que pocos quieren ver, un Dios que llora. Jeremías entendió que la corrección divina no es crueldad, sino amor en su forma más pura. Cuando todo parece perdido, Dios no se regocija, sufre. Y esa verdad, plasmada en los capítulos de Lamentaciones, revela un aspecto divino que toca el alma. El Creador del universo también siente dolor por sus hijos. En las noches del exilio, mientras la gente dormía entre ruinas, Jeremías seguía escribiendo. Su voz temblaba, pero su fe no se apagaba. Sabía que alguien, algún día, leería esas palabras y entendería que el silencio de Dios no era abandono, sino esperanza en pausa. Sus escritos eran una oración continua, una conversación sin respuesta inmediata, pero llena de certeza. La fe, pensaba él, no es creer cuando todo va bien, es creer cuando ya no queda nada. Cada lamento era también una advertencia. El pecado trae consecuencias, pero cada lágrima escondía una promesa. Dios no olvida a los suyos. Jeremías lo sabía, por eso escribió con tanto fervor. No estaba contando una tragedia, estaba dejando un legado, y ese legado sigue hablándole a todos los que alguna vez se sintieron lejos del amor de Dios.
A todos los que se preguntaron si todavía hay esperanza cuando la vida se derrumba. Así nació uno de los libros más incomprendidos de la Biblia, no como una historia de derrota, sino como un recordatorio de que incluso en la caída Dios escribe propósito. Jeremías fue un testigo del juicio, sí, pero también del perdón. Y mientras sus lágrimas caían sobre el pergamino, el cielo preparaba el cumplimiento de una promesa mucho mayor. La salvación que un día llegaría a través de Jesús, la esperanza viva que brota incluso del polvo. Las primeras páginas del libro de Lamentaciones son un grito contenido. No hay adornos ni explicaciones teológicas, solo el llanto de un hombre que lo perdió todo. Jeremías escribe mientras observa el humo de lo que fue su nación. Las casas están vacías, las calles cubiertas de cuerpos, y el templo, ese lugar donde el pueblo encontraba la presencia de Dios, ahora es ceniza. No hay sonido de alabanza, solo silencio. Pero en medio de ese silencio, su dolor se transforma en profecía. Cada palabra que el profeta escribe tiene el peso de la verdad divina. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa?, dice. Es el lamento de un corazón que entiende que el pecado destruye más que cualquier ejército. Los juicios de Dios no fueron impulsivos, fueron advertencias ignoradas durante años. Y ahora, cada lágrima de Jeremías parece hablar más fuerte que las trompetas de guerra. Son lágrimas que denuncian la rebelión, pero también suplican misericordia. El profeta no escribe desde el resentimiento, sino desde la compasión. Su dolor no es solo suyo, es el dolor de Dios reflejado en un hombre. A través de él, el Espíritu Santo muestra que el juicio no es el final, sino el camino hacia la restauración. Jeremías ve a su pueblo destruido, pero dentro de sí siente una certeza. El amor de Dios no ha sido derrotado. Su fe se mantiene viva, aunque todo a su alrededor huele a muerte. En las ruinas de Jerusalén, Jeremías se convierte en la voz de todos los que alguna vez preguntaron, ¿dónde está Dios cuando sufro? Su respuesta no es rápida ni sencilla. Dios está allí, en el mismo lugar donde siempre estuvo, esperando que su pueblo vuelva el rostro hacia él. El profeta entiende que a veces la salvación comienza con lágrimas, porque solo cuando el alma se quiebra puede escuchar de nuevo la voz del Creador. El mensaje de esas lágrimas trasciende el tiempo. Hablan al corazón que hoy se siente lejos, al creyente que ora sin ver respuesta, al hijo pródigo que cree que ya no hay perdón. Jeremías nos enseña que Dios no desprecia un corazón quebrantado. Cuando todo parece perdido, cuando la fe se apaga, Él aún escucha. El Espíritu Santo sigue obrando incluso en medio de la ruina. Este libro no fue escrito para ser entendido fácilmente, fue escrito para ser sentido. Cada capítulo es una herida abierta, pero también una puerta a la esperanza. Las lágrimas de Jeremías se volvieron profecía porque nacieron de la verdad, y toda verdad que nace del dolor termina revelando la misericordia de Dios. Aquello que el mundo llamó destrucción, el cielo lo usó como semilla de restauración. Hoy, cuando leemos esas palabras, comprendemos que detrás de cada juicio hay un propósito. Dios no busca destruir, sino transformar. A veces tiene que derribar muros para reconstruir corazones. Y esas lágrimas antiguas, que una vez cayeron sobre la tierra de Jerusalén, siguen hablando a nuestras vidas. El amor de Dios es más fuerte que nuestras ruinas. Durante años, Jeremías había advertido lo inevitable. Su voz resonaba en las calles, pero la multitud lo ignoraba. Decían que era un exagerado, que Dios nunca permitiría que su templo fuera profanado. Los sacerdotes lo despreciaban, los reyes lo silenciaban, y el pueblo prefería escuchar mentiras reconfortantes antes que verdades que dolían. Sin embargo, cuando el primer muro cayó y el fuego envolvió la ciudad, comprendieron demasiado tarde que el juicio de Dios no era una amenaza, era una realidad.
Las profecías se cumplieron con precisión aterradora. Babilonia avanzó sin resistencia, y los que antes se burlaban del profeta ahora gritaban su nombre, buscando una respuesta que ya no existía. Jeremías los había llamado al arrepentimiento, pero ellos habían cerrado sus oídos. Era el cumplimiento exacto de lo que Dios había dicho. Por cuanto me dejaron y siguieron otros dioses, enviaré destrucción sobre esta tierra. Lo que muchos llamaban tragedia, el cielo lo llamaba justicia. Aún así, Jeremías no celebró, no dijo, se los advertí. Lloró al ver los cuerpos sin vida, los niños sin pan, las madres sin esperanza. Lloró porque entendía que el pecado no solo destruye ciudades, destruye corazones. Y mientras el mundo veía ruina, él veía una lección espiritual que trascendería generaciones. La fe no puede sobrevivir donde reina la desobediencia. El Espíritu Santo hablaba incluso entre las llamas, recordando que el amor de Dios corrige porque quiere salvar. En medio del caos, el profeta volvió a escribir. Cada palabra era una súplica disfrazada de juicio. Sabía que el mismo Dios que había permitido la caída era también el único capaz de levantar de nuevo a su pueblo, pero para eso era necesario escuchar con el alma, no solo con los oídos. ¿Cuántas veces más, parecía decir Jeremías, deberá Dios hablarnos antes de que le obedezcamos? Hoy, siglos después, ese mensaje sigue siendo incómodo, porque aún preferimos los discursos suaves a la verdad que transforma. Nos cuesta creer que el amor de Dios también advierte, también confronta, pero así es su carácter, justo y misericordioso al mismo tiempo. El juicio nunca fue su deseo, fue la consecuencia de un corazón endurecido. Jeremías dejó escrito ese capítulo como una advertencia eterna, no solo para Israel, sino para todos los que creen que la fe puede sobrevivir sin obediencia. Dios no se complace en castigar, pero tampoco bendice la indiferencia. Cada palabra de aquel libro es un llamado urgente a despertar, porque el mismo Dios que juzgó a Jerusalén también promete restaurar a los que se humillan ante Él. Por eso, si hoy escuchas su voz, no la ignores, no endurezcas tu corazón, porque el juicio que nadie quiso escuchar sigue hablándonos con poder. Y si crees que la voz de Dios aún puede transformar vidas, comenta amén y comparte este mensaje. Tal vez alguien que ha cerrado sus oídos vuelva a oír la verdad antes de que sea demasiado tarde. El amanecer de aquel día no trajo esperanza. El cielo estaba cubierto de humo y el sonido del metal chocando contra las piedras anunciaba el fin. Los soldados de Babilonia cruzaron los muros derrumbados de Jerusalén como una ola imparable. Las calles, que antes resonaban con alabanzas, ahora eran un eco de gritos y fuego. El templo de Dios, el lugar donde se manifestaba su gloria, ardía en llamas. La ciudad santa había caído, y con ella el orgullo de un pueblo que creyó que podía vivir sin obedecer a su Creador. Jeremías lo observaba todo desde lejos, con el corazón hecho pedazos. Cada rincón que veía le recordaba las promesas incumplidas de su nación. Donde antes se ofrecían sacrificios, ahora solo había cenizas. Donde antes se proclamaba la fe, solo quedaba miedo. Pero lo más doloroso no era la destrucción del templo, sino la ausencia de arrepentimiento. Aún en medio del juicio, muchos seguían sin entender. No lloraban por haber ofendido a Dios, sino por haber perdido su comodidad. Los enemigos no tuvieron compasión. Se llevaron los tesoros, quemaron los rollos sagrados, profanaron lo que era santo. Los ancianos fueron arrastrados, los jóvenes encadenados y las mujeres humilladas. Era el cumplimiento exacto de lo que Dios había advertido, no porque Él lo quisiera, sino porque el pueblo lo había elegido al apartarse de sus mandamientos. En ese día, Israel perdió su ciudad, pero sobre todo perdió su conexión con el cielo. Jeremías no maldijo a los invasores,
ni culpó a Dios, solo lloró. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra como un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando el hombre olvida la voz divina. No era solo el llanto de un profeta, era el llanto de un Dios que había amado a su pueblo con pasión, y aún así fue rechazado. Aquella escena, la ciudad en ruinas, el humo subiendo al cielo, era el reflejo visible del corazón humano cuando se aleja de la fe. Pero incluso entre las ruinas algo permanecía intacto, la fidelidad de Dios. Aunque todo parecía perdido, Él no había cambiado. Su amor no se apagó entre las llamas. En el silencio posterior a la caída, su espíritu seguía presente, buscando a quienes quisieran volver. Jeremías lo sabía. Por eso, mientras el mundo lloraba la destrucción, él escribía sobre la esperanza. Porque entendía que la misericordia de Dios no termina con el juicio. Ese día quedó grabado en la historia como uno de los más oscuros de Israel, pero también como el inicio de una nueva comprensión espiritual. El pueblo aprendería que la presencia de Dios no habita en muros, sino en corazones obedientes, que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino de fe, que las promesas de Dios pueden resistir incluso el fuego más intenso, y que la salvación siempre está al alcance de los que se humillan ante Él. Por eso, cuando todo parezca derrumbarse en tu vida, recuerda Jerusalén. Recuerda que Dios no destruye para abandonar. Él permite que caiga lo que está muerto para levantar algo vivo. Las ruinas no son el final, son el terreno donde renace la esperanza. No hay ruina tan grande que impida la restauración divina, porque incluso el día en que la ciudad santa cayó, Dios seguía allí. Cuando Jeremías comenzó a escribir el libro de Lamentaciones, no lo hizo desde la calma, sino desde el caos. Cada línea nació entre el polvo, el hambre y el sonido distante de los lamentos. Era el único que aún creía que escribir tenía sentido cuando todo estaba destruido. Pero ese era su llamado, transformar el dolor en palabra y la palabra en testimonio. Porque incluso el silencio del sufrimiento puede convertirse en una forma de oración cuando el corazón sigue buscando a Dios. El estilo del libro es tan distinto que muchos lo han considerado un canto fúnebre. Sin embargo, en medio de sus frases duras y desgarradoras, hay una fuerza espiritual imposible de ignorar. No son solo versos de tristeza, son ecos del Espíritu Santo hablándole al corazón humano. Jeremías describe lo que ve, pero también lo que siente Dios al ver a sus hijos perdidos. Por eso, cada palabra tiene vida. Cada frase, aunque escrita en medio de lágrimas, vibra con la presencia divina. A veces, el profeta se detiene, guarda silencio y parece escuchar. No el sonido del viento, sino el susurro de aquel que nunca se fue. Sus palabras no son poesía, son una conversación entre un hombre quebrado y un Dios que sigue esperando. En cada capítulo se percibe esa tensión, la del hombre que pregunta ¿por qué? Y el Dios que responde con paciencia y verdad. Lamentaciones es eso, un diálogo entre la tierra y el cielo, entre la culpa y la gracia, entre el juicio y la esperanza. Muchos lectores modernos pasan por estas páginas con prisa, sin detenerse a sentir, pero quien realmente escucha el eco de esas palabras descubre algo más que historia. Descubre su propia alma reflejada, porque todos, en algún momento, hemos sentido lo mismo que Jeremías. La distancia de Dios, el peso del error, la sensación de estar orando al vacío, y sin embargo ese eco, el del dolor convertido en oración, nos recuerda que Él sigue ahí, más cerca de lo que imaginamos. Cada verso de este libro parece tener el poder de atravesar los siglos. Cuando Jeremías decía, mis ojos desfallecieron de tanto llorar, no hablaba solo por sí mismo. Hablaba por todos los que alguna vez han llorado por un hijo perdido, una fe debilitada, una promesa que parece rota. Por eso, el eco de su voz resuena hasta hoy.
El dolor no es el final, es el comienzo del encuentro con la misericordia. Y mientras escribe, Jeremías no busca conmover, busca despertar, porque el arrepentimiento no nace de la culpa, sino de la conciencia de que Dios todavía extiende su mano. Sus palabras no solo expresan lamento, también abren el camino para la esperanza que vendrá después. En ese sentido, este libro no es una tumba, es una semilla regada con lágrimas que un día brotarán en forma de redención. Si alguna vez sentiste que tus oraciones rebotaban en el techo, si creíste que el cielo estaba en silencio, abre este libro. Escucha su eco. No es un eco de muerte, sino de vida, porque en cada palabra escrita entre cenizas, el Espíritu Santo sigue hablando. Y cuando eso sucede, el corazón se quebranta, pero también se renueva, tal como lo hizo Jeremías, el hombre que transformó su dolor en una voz eterna. Después de la caída de Jerusalén, muchos levantaron la mirada al cielo con enojo. ¿Por qué, Dios?, gritaban. ¿Por qué permitiste esto? Era el grito desesperado de un pueblo que había desobedecido durante años, pero que ahora buscaba culpar al Creador por las consecuencias de su propio camino. Jeremías los escuchaba y en su corazón comprendía algo que pocos entendían. No era Dios quien los había abandonado. Ellos habían abandonado a Dios. Esa reacción humana no ha cambiado con el tiempo. Cuando la vida se quiebra, cuando los sueños se desmoronan o la fe se enfría, lo primero que el hombre hace es señalar al cielo. Nos cuesta aceptar que muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos. En los días de Jeremías, el pueblo quería disfrutar de las promesas de Dios sin obedecer su palabra. Querían bendición sin compromiso, salvación sin arrepentimiento. Y cuando el juicio llegó, no vieron corrección, vieron crueldad. Jeremías escribió sobre eso con el alma desgarrada. No podía entender cómo los mismos que habían despreciado la ley divina ahora exigían misericordia inmediata. Pero aún así, el profeta no dejó de interceder por ellos. Seguía orando, incluso por los que lo habían maltratado. Su corazón reflejaba el de Dios, lleno de compasión, incluso por los rebeldes, porque el amor de Dios no depende del mérito del hombre, sino de su carácter eterno. El profeta les recordó que el juicio no era el final, que incluso en medio del castigo, el Espíritu Santo seguía obrando. Dios no se había vuelto contra ellos, los estaba llamando de vuelta, pero su orgullo los cegaba. Preferían pensar que el cielo se había cerrado, cuando en realidad eran sus corazones los que ya no querían escuchar. Es lo mismo que sucede hoy. Cuando la fe se enfría, creemos que Dios calla, cuando somos nosotros quienes hemos dejado de orar. Jeremías les hablaba con ternura y con firmeza. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. No los acusaba, los invitaba. Les mostraba que la esperanza no estaba en reconstruir muros, sino en restaurar la relación con el Creador. Porque Dios no busca destruir, busca reconciliar, pero no puede sanar lo que el hombre se niega a reconocer. Por eso, cada palabra del profeta era un llamado al arrepentimiento antes que a la condena. Las lágrimas de Jeremías no eran de frustración, sino de amor. Él entendía que el verdadero castigo no era el exilio, era vivir sin la presencia de Dios. Porque la tierra puede perderse y recuperarse, pero cuando la fe se apaga, el alma se vuelve desierto. Y ese era el dolor más profundo de aquel tiempo, un pueblo con templos vacíos y corazones aún más vacíos. Quizás esa sea la enseñanza más poderosa de este libro, que el hombre siempre buscará un culpable para su sufrimiento, pero solo cuando deja de culpar y empieza a escuchar, comienza la restauración. Dios no guarda rencor, espera, no destruye por placer, corrige por amor. Y si hoy te sientes lejos, si crees que el cielo se ha cerrado, tal vez no sea silencio.
Tal vez sea Dios esperándote con paciencia. Nadie habría culpado a Jeremías si hubiera guardado silencio. Lo habían rechazado, golpeado, acusado de traidor. Había visto morir a sus amigos, caer su nación y destruirse todo aquello que amaba. Pero incluso con el corazón hecho pedazos, siguió hablando. Su voz, débil pero firme, seguía repitiendo lo que el pueblo necesitaba oír, no lo que quería escuchar. Y aunque lloraba mientras lo hacía, no cayó, porque sabía que cuando Dios pone fuego en el alma de un profeta, ni las lágrimas pueden apagarlo. Jeremías se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa tener fe en medio del dolor. No predicaba desde la victoria, sino desde la ruina. No hablaba desde un templo dorado, sino desde las calles destruidas. Sin embargo, su mensaje tenía más poder que nunca. En un mundo donde todos habían perdido la esperanza, él seguía proclamando que Dios todavía estaba allí, que incluso en el silencio el Espíritu Santo seguía moviéndose, buscando corazones dispuestos a escuchar. Su oración no era larga ni perfecta, era honesta. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Con esas palabras, Jeremías resumió lo que todos sentían, el deseo de que Dios los mirara una vez más. No pedía riquezas ni poder, pedía misericordia. Sabía que solo la mirada del Creador podía devolverles la vida. Y mientras otros se rendían al desánimo, él seguía hablando, creyendo que sus lágrimas podían abrir el cielo. El profeta entendía algo que muchos habían olvidado, que la fe no se mide por las respuestas, sino por la perseverancia en la oración, que cuando parece que Dios calla, en realidad está escuchando. Por eso, su voz se volvió una mezcla de dolor y esperanza, de juicio y amor. Jeremías seguía clamando, aunque el eco de su voz se perdiera entre las ruinas. Cada palabra era una semilla, y cada lágrima, el agua que la haría germinar algún día. Y es que cuando el alma está herida, la oración se convierte en el único refugio. Jeremías sabía que hablar con Dios era la única forma de no perder la razón. En las noches más oscuras, cuando nadie más lo escuchaba, él seguía orando, no porque esperara una respuesta inmediata, sino porque sabía que su vida dependía de esa conexión. Y en ese silencio encontraba consuelo, no en la ausencia del dolor, sino en la certeza de que Dios aún lo veía. Esa persistencia es lo que diferencia la desesperación de la fe. Muchos, ante la prueba, se callan o se alejan. Jeremías, en cambio, hizo de su llanto una voz profética. Demostró que incluso un corazón roto puede ser instrumento de Dios, que los mensajes más poderosos no nacen en los templos, sino en los desiertos del alma, y que el amor de Dios puede expresarse incluso a través de las lágrimas. Por eso, este libro no solo cuenta una historia antigua, nos enseña que cuando la fe se tambalea, la oración mantiene viva la esperanza, que el creyente verdadero no deja de hablar con Dios, aunque no entienda lo que está viviendo, porque el silencio de Dios no es rechazo, es una prueba de perseverancia. Y si alguna vez oraste sin respuesta, este mensaje es para ti. No dejes de hablar con Él. Dios oye incluso el susurro de quien llora. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a entender algo que al principio no quería aceptar. Lo que estaban viviendo no era odio de Dios, era amor. Un amor tan profundo que no podía quedarse indiferente ante su pecado. Dios no castigaba para destruir, sino para despertar. Cada lágrima, cada pérdida, cada ruina tenía un propósito divino. El juicio era doloroso, sí, pero también era la única manera de limpiar un corazón que se había endurecido. Jeremías lo comprendió mejor que nadie. La corrección de Dios es una forma de gracia. Durante años, el pueblo había confundido paciencia con aprobación. Pensaban que porque Dios no actuaba de inmediato, su desobediencia no tenía consecuencias. Pero el silencio de Dios nunca fue consentimiento. Fue misericordia esperando el arrepentimiento. Y cuando el juicio finalmente llegó,
Fue como un padre disciplinando a su hijo, con firmeza pero también con lágrimas. El amor de Dios no es débil, es santo. No puede mirar el pecado y quedarse en silencio. Jeremías veía en el sufrimiento de su pueblo la prueba de ese amor. Mientras muchos solo veían destrucción, él veía la mano del Creador moldeando nuevamente lo que estaba roto. En cada ruina había una oportunidad, en cada herida una promesa de sanidad futura. Dios no estaba ausente, estaba obrando de la única forma que el hombre podía entender. Porque a veces el dolor se convierte en el único idioma que hace reaccionar al corazón dormido. A través de su escritura, Jeremías nos enseña que la disciplina divina no es señal de rechazo, sino de pertenencia. A quien Dios ama, corrige, diría siglos después el autor de Hebreos. Esa verdad ya estaba viva en los días del profeta, porque si Dios hubiera querido abandonarlos, simplemente los habría dejado seguir en su pecado sin advertencias, sin lágrimas, sin juicio. Pero no lo hizo. Eligió intervenir. Eligió herir para sanar. Es difícil entender este tipo de amor. Un amor que hiere para salvar, un amor que confronta, que quita lo que estorba, que expone el error para luego restaurar. Pero es precisamente ese amor el que nos rescata. El amor de Dios no siempre se siente suave, pero siempre es justo. A veces, la salvación comienza cuando Dios nos permite tocar fondo, no para humillarnos, sino para que recordemos quién es Él y cuánto nos ama. Jeremías miraba al cielo y en medio del dolor entendió que la esperanza no se había ido. Dios seguía en control. Sus juicios no eran el final, eran el comienzo de algo nuevo. En ese momento el profeta dejó de ver la destrucción como castigo y comenzó a verla como un proceso de purificación, porque cuando Dios corrige, también prepara un futuro mejor. Y esa verdad, escrita entre lágrimas, sigue viva hoy. Así que si hoy te sientes en medio del fuego, recuerda esto: el fuego de Dios no destruye, purifica. Si te duele lo que estás viviendo, puede que no sea el enemigo atacando, sino el Padre transformándote. Dios no se ha olvidado de ti, aún está escribiendo tu restauración. Y cuando todo termine, entenderás que lo que parecía un castigo era en realidad el acto más profundo de su amor. El silencio después del juicio fue profundo. Ya no se escuchaban las trompetas de guerra ni los gritos de los soldados. Solo quedaba el sonido del viento recorriendo las calles vacías de Jerusalén. Todo parecía perdido. Sin embargo, fue en ese silencio cuando algo empezó a cambiar. En medio del dolor, Jeremías comenzó a sentir una voz distinta, una voz que no hablaba de ruinas sino de consuelo, una voz que le recordaba que la misericordia de Dios nunca se agota. Aquel hombre que había visto lo peor del sufrimiento humano comenzó a escribir palabras nuevas, palabras que brillaban entre las cenizas. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Era el renacer de la fe en el corazón de un profeta que, a pesar de todo, seguía creyendo. Y esas líneas se convirtieron en una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Jeremías entendió que Dios no se había ido. Había permanecido en silencio, pero nunca ausente. Cada amanecer, incluso entre los escombros, era una señal de que la historia no había terminado, que el mismo Dios que había permitido el exilio sería el que traería la restauración. Así es el amor de Dios, firme en la corrección, pero infinito en la gracia. El profeta, que antes solo lloraba, ahora encontraba esperanza incluso en medio del polvo. Esta revelación transformó su perspectiva. Las ruinas ya no eran símbolo de muerte, sino terreno fértil para un nuevo comienzo. El dolor había purificado la fe, y lo que parecía el final se convirtió en el punto de partida de algo mayor. Jeremías comprendió que la esperanza no es negar el sufrimiento, sino reconocer que Dios puede redimirlo todo.
El Espíritu Santo le mostraba que, aunque la ciudad estaba destruida, el pacto seguía intacto. Ese mensaje no era solo para Israel, era para todos los que alguna vez se sintieron abandonados, porque hay momentos en la vida en que todo parece derrumbarse: la salud, la familia, la fe, pero incluso ahí Dios sigue obrando. Su misericordia no depende de las circunstancias. Está presente cada mañana, esperando que levantemos la mirada. Por eso Jeremías pudo decir con convicción: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Este capítulo se convirtió en el corazón del libro. Entre tanto dolor aparece un resplandor, una frase que resume todo el carácter de Dios: justo pero compasivo, fuerte pero tierno, silencioso pero siempre presente. Jeremías encontró consuelo al entender que la fidelidad divina no cambia con el tiempo. Y si eso fue cierto en Jerusalén, también lo es hoy. Así que si te encuentras entre tus propias ruinas, no te rindas. La esperanza no murió con el templo, ni con las promesas rotas. La esperanza vive porque Dios sigue siendo el mismo. Cada nuevo amanecer es una invitación del cielo para comenzar de nuevo. Y aunque todo parezca perdido, su amor sigue siendo fiel. Porque incluso entre las ruinas, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Entre las páginas de Lamentaciones hay un momento en que el dolor se detiene. Es un respiro en medio del caos, un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Jeremías, después de describir la desolación y el llanto de su pueblo, escribe una frase que lo cambia todo. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En esas palabras, la historia se transforma. Lo que parecía un libro de lamentos se convierte en una declaración de fe eterna. Este verso es el corazón que late dentro de toda la Biblia. Es el punto donde la tristeza y la esperanza se encuentran. Jeremías no lo escribe desde la victoria, sino desde las ruinas. No lo dice con una sonrisa, sino con lágrimas. Y aún así, su convicción es inquebrantable. El amor de Dios no se agota, aunque todo lo demás sí. Ese verso nos enseña que la fe no nace cuando todo mejora, sino cuando decidimos confiar incluso sin ver. Cada generación ha encontrado consuelo en esas palabras. Los que se sienten perdidos, los que cargan con culpas, los que creen que Dios los ha olvidado. Todos descubren en ese versículo que la fidelidad del Señor no depende del comportamiento humano, sino de su naturaleza perfecta. Jeremías no hablaba solo de Israel, hablaba de todos nosotros, de cada corazón que necesita escuchar que aún después del pecado hay perdón. Y esa verdad alcanza su plenitud siglos después, en la cruz. Allí Jesús se convierte en la prueba viviente de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque cuando el mundo pensó que todo había terminado, el Hijo de Dios transformó la derrota en salvación. El mismo amor que sostuvo a Jeremías en Jerusalén fue el que levantó a Cristo del sepulcro. Esa conexión divina une ambos momentos como parte de un mismo plan: redimir lo que estaba perdido. Por eso, este verso no es solo historia antigua, es una promesa vigente. Cada vez que lo repetimos, recordamos que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios sigue alcanzándonos. Su fidelidad no se agota con nuestros errores, ni su amor se mide por nuestros méritos. Cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada respiración es una muestra de que seguimos siendo amados. Jeremías entendió que la esperanza no era una emoción, sino una decisión. Decidió creer en la bondad de Dios incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Y esa decisión cambió el curso de su historia. Porque cuando el hombre reconoce la fidelidad divina en medio de la prueba, el cielo comienza a obrar de maneras que el dolor no puede detener.
Así, el verso que nació entre lágrimas se convirtió en una profecía de consuelo para todas las generaciones. Grande es tu fidelidad, escribió Jeremías, y hoy esas mismas palabras siguen resonando en millones de corazones. Porque la misericordia de Dios no envejece, no se rompe, no se agota, sigue viva, y cada vez que la recordamos, algo dentro de nosotros vuelve a creer. Entre las páginas de Lamentaciones hay un momento en que el dolor se detiene, es un respiro en medio del caos, un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Jeremías, después de describir la desolación y el llanto de su pueblo, escribe una frase que lo cambia todo. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En esas palabras, la historia se transforma. Lo que parecía un libro de lamentos se convierte en una declaración de fe eterna. Este verso es el corazón que late dentro de toda la Biblia. Es el punto donde la tristeza y la esperanza se encuentran. Jeremías no lo escribe desde la victoria, sino desde las ruinas. No lo dice con una sonrisa, sino con lágrimas. Y aún así, su convicción es inquebrantable. El amor de Dios no se agota, aunque todo lo demás sí. Ese verso nos enseña que la fe no nace cuando todo mejora, sino cuando decidimos confiar, incluso sin ver. Cada generación ha encontrado consuelo en esas palabras. Los que se sienten perdidos, los que cargan con culpas, los que creen que Dios los ha olvidado. Todos descubren en ese versículo que la fidelidad del Señor no depende del comportamiento humano, sino de su naturaleza perfecta. Jeremías no hablaba solo de Israel, hablaba de todos nosotros, de cada corazón que necesita escuchar que aún después del pecado hay perdón. Y esa verdad alcanza su plenitud siglos después, en la cruz. Allí, Jesús se convierte en la prueba viviente de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque cuando el mundo pensó que todo había terminado, el Hijo de Dios transformó la derrota en salvación. El mismo amor que sostuvo a Jeremías en Jerusalén fue el que levantó a Cristo del sepulcro. Esa conexión divina une ambos momentos como parte de un mismo plan: redimir lo que estaba perdido. Por eso, este verso no es solo historia antigua, es una promesa vigente. Cada vez que lo repetimos, recordamos que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios sigue alcanzándonos. Su fidelidad no se agota con nuestros errores, ni su amor se mide por nuestros méritos. Cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada respiración es una muestra de que seguimos siendo amados. Jeremías entendió que la esperanza no era una emoción, sino una decisión. Decidió creer en la bondad de Dios, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Y esa decisión cambió el curso de su historia. Porque cuando el hombre reconoce la fidelidad divina en medio de la prueba, el cielo comienza a obrar de maneras que el dolor no puede detener. Así, el verso que nació entre lágrimas se convirtió en una profecía de consuelo para todas las generaciones. Grande es tu fidelidad, escribió Jeremías, y hoy esas mismas palabras siguen resonando en millones de corazones, porque la misericordia de Dios no envejece, no se rompe, no se agota, sigue viva. Y cada vez que la recordamos, algo dentro de nosotros vuelve a creer. A lo largo de los siglos, el libro de Lamentaciones ha sido uno de los menos leídos de toda la Biblia. Muchos creyentes lo han evitado, algunos por miedo, otros por incomodidad. No hay milagros espectaculares, ni héroes triunfantes, ni victorias visibles. Solo lágrimas, ruinas y silencio. Pero precisamente por eso, este libro es tan poderoso, porque nos muestra una verdad que el corazón humano intenta olvidar. Dios no solo habita en los cielos gloriosos,
también está presente en medio del dolor. Muchos temieron este libro porque en él no hay disfraces espirituales. No hay una fe idealizada, sino una fe real, golpeada, herida y aún viva. Jeremías no es un profeta triunfante, es un hombre quebrado. Y esa autenticidad incomoda. Porque enfrentarse a lamentaciones es mirarse en un espejo que revela la fragilidad humana y la santidad de Dios. Es un recordatorio de que la relación con el Creador no se sostiene solo en los días buenos, sino sobre todo en los días de oscuridad. La crudeza de sus palabras fue motivo de rechazo. Algunos lo consideraron demasiado triste, demasiado duro, incluso inapropiado. Pero lo que en realidad causa temor no son sus lamentos, es su verdad. Lamentaciones desnuda el alma del ser humano y muestra lo que ocurre cuando el corazón decide vivir lejos de Dios. No es un libro de desesperanza, sino de consecuencia. Es la voz del cielo diciendo, esto pasa cuando olvidan quién soy. Sin embargo, entre esa verdad dolorosa se esconde una promesa que pocos ven. Dios permitió que este libro quedara en las Escrituras no para deprimirnos, sino para advertirnos, no para destruir la fe, sino para fortalecerla. Porque aquel que enfrenta la verdad con humildad puede ser restaurado. Jeremías lloró, sí, pero también creyó. Su dolor se convirtió en enseñanza y su enseñanza en esperanza. Este libro fue temido porque confronta al alma con algo que pocos quieren reconocer, la responsabilidad. Nos obliga a mirar nuestras propias ruinas, a dejar de culpar y empezar a escuchar. Y al hacerlo, nos prepara para experimentar lo que Jeremías descubrió, la misericordia que renace después del juicio. El temor no debería alejarnos de este texto, sino acercarnos con reverencia, porque es en sus páginas donde el amor de Dios se revela de forma más humana y más pura. Cada línea escrita por Jeremías es una advertencia, pero también una invitación. El profeta no habla desde el odio, habla desde el amor, desde el deseo profundo de que nadie vuelva a repetir los errores de su pueblo. Y aunque el mensaje pueda parecer duro, en el fondo está lleno de compasión, porque solo un Dios que ama tanto puede advertir con tanta insistencia. Así que si alguna vez sentiste miedo de leer este libro, recuerda esto. No es un libro maldito, es un libro redentor. Fue escrito entre lágrimas, pero con propósito. Muestra la herida, sí, pero también la cura. Y si te atreves a abrirlo, descubrirás que no habla solo del dolor de un pueblo. Habla del tuyo, del mío, del de todos los que alguna vez se alejaron y anhelan volver. Sus palabras son duras, pero están llenas de amor. Con el paso del tiempo, entre las ruinas de Jerusalén comenzó a surgir algo que nadie esperaba. Fe. No la fe arrogante de los días de prosperidad, sino una fe humilde, nacida del arrepentimiento. El pueblo que antes había ignorado la voz de Dios empezó a buscarlo otra vez. En los hogares destruidos se escuchaban oraciones susurradas. En los caminos vacíos, las manos se alzaban al cielo pidiendo perdón. Era el inicio de una restauración que no comenzaba con ladrillos, sino con corazones quebrantados. Jeremías, que tanto había llorado, comenzó a ver señales de esperanza. No era una restauración política, ni una promesa inmediata de reconstrucción. Era algo más profundo. El Espíritu Santo estaba obrando en lo invisible. Las lágrimas se estaban convirtiendo en semilla, y la fe en el primer fruto de una nueva nación espiritual. Lo que el juicio había destruido, la gracia empezaba a levantar. Dios, fiel a sus promesas, no había terminado con su pueblo. A través del dolor, el profeta comprendió que la verdadera restauración no consiste en volver a lo que teníamos, sino en convertirnos en lo que Dios siempre quiso que fuéramos. El exilio había purificado sus almas, les había recordado que sin la presencia del Señor, ningún templo tenía sentido.
El amor de Dios seguía intacto, esperando corazones dispuestos a empezar de nuevo. Porque el perdón no se exige, se recibe con humildad. El pueblo restaurado no volvió igual, volvió diferente. Volvió sabiendo que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino de su carácter. Volvió con temor santo, con gratitud y con una fe más madura. Esa fue la victoria más grande, no la reconstrucción de los muros, sino la restauración del alma. Lo que antes se había perdido por orgullo, ahora se recuperaba por arrepentimiento. El Dios que había juzgado, ahora abrazaba. Jeremías veía esa transformación y entendía que todo lo vivido había tenido un propósito. Las lágrimas no habían sido en vano. El dolor los había acercado a lo eterno, y esa misma verdad sigue siendo cierta hoy. A veces Dios permite que algo se rompa solo para mostrarnos que Él puede hacerlo nuevo, porque no hay ruina tan profunda que su gracia no pueda alcanzar. La esperanza de los restaurados no es volver atrás, es mirar adelante, sabiendo que Dios camina delante de ellos. El profeta escribió entonces con otra voz, ya no la del juicio, sino la del consuelo. Sus palabras se volvieron suaves, llenas de luz, porque cuando el alma ha pasado por el fuego y ha sobrevivido, aprende a hablar con ternura. Jeremías había visto el poder de la destrucción, pero ahora contemplaba el poder del amor que reconstruye. Esa es la esperanza que el libro de Lamentaciones deja en su última página, que la misericordia siempre triunfa sobre el dolor. Y hoy esa misma promesa sigue viva. Si alguna vez sentiste que todo en tu vida estaba perdido, recuerda que Dios no se especializa en ruinas, sino en resurrecciones. Lo que fue destruido, Él lo puede levantar. Lo que se apagó, Él lo puede encender. La esperanza de los restaurados no depende del hombre, sino del Dios que cumple sus promesas. Y ese Dios aún está escribiendo nuevas historias de salvación. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, algo nuevo comenzó a florecer entre el polvo. Lo que antes era solo dolor se transformó en promesa. Jeremías, que había sido testigo de la destrucción y del lamento, empezó a comprender que Dios no deja ninguna herida sin propósito. El dolor no había sido un castigo sin sentido, sino el camino hacia una revelación más profunda. Que la fidelidad de Dios nunca depende de las circunstancias y su plan siempre conduce a la restauración. En el corazón de aquel profeta cansado brotó una esperanza nueva. Comprendió que la disciplina había preparado al pueblo para una promesa mayor, que el exilio no era un final, sino una preparación para el regreso. Dios había permitido que pasaran por el fuego, pero no para destruirlos, sino para purificarlos. Así como el oro se refina en el horno, la fe se fortalece en la prueba. El mensaje de Jeremías era claro. Detrás de cada lágrima hay un propósito divino esperando revelarse. El profeta comenzó a hablar con una voz distinta. Ya no era la voz de advertencia, sino la de consuelo. Ya no hablaba desde el juicio, sino desde la esperanza. En su corazón resonaban las promesas de Dios. Los traeré de nuevo a su tierra, y me serán por pueblo, y yo seré su Dios. Ese era el pacto renovado. A través del dolor, el pueblo había redescubierto lo que realmente importaba, la presencia de Dios. Sin ella, todo se derrumba. Con ella, todo puede volver a nacer. El sufrimiento había cambiado su mirada. Ya no veía a un Dios distante, sino a un Padre cercano. Un Dios que llora con sus hijos, pero también los levanta. Un Dios que permite la caída para mostrar el poder de su perdón. Ese cambio de perspectiva lo cambió todo. El dolor se convirtió en maestro y la herida en puerta hacia una fe más genuina. Lo que parecía oscuridad se transformó en la promesa de un amanecer nuevo. Jeremías aprendió que el amor de Dios no siempre se muestra con palabras suaves, sino con actos que transforman. A veces, el silencio de Dios es el preludio de su mayor milagro. Cuando parece que todo ha terminado,
Él ya está preparando el regreso. Esa fue la promesa que mantuvo al pueblo con esperanza. Saber que incluso en el exilio, Dios seguía obrando detrás del telón de la historia. Y así, el profeta cerró su libro con una certeza. Las lágrimas no son el fin del camino, son el principio de algo eterno. Todo lo que habían perdido, Dios lo usaría para revelar su gloria. La ruina se convertiría en testimonio, la vergüenza en redención y el exilio en regreso. Porque el Dios que corrige también promete restaurar. El que disciplina también abraza. Si hoy atraviesas un tiempo de dolor, no lo veas como un castigo, sino como una invitación. Porque cuando Dios permite el quebranto, es porque está preparando un milagro. Escribe esta verdad en tu corazón. No hay herida que Él no pueda sanar, ni historia que no pueda redimir. Y cuando todo haya pasado, podrás mirar atrás y decir con convicción, del dolor nació la promesa, y de la ruina, la salvación. Con el paso del tiempo, el mensaje de Jeremías trascendió su propia generación. Sus palabras, escritas entre lágrimas, comenzaron a cobrar un nuevo sentido a la luz de las promesas futuras. Porque todo lo que aquel profeta anunció, la caída, el juicio, la esperanza y la restauración, apuntaba a un plan mucho más grande. Sin saberlo, Jeremías estaba escribiendo el preludio de la redención que un día llegaría con Jesús, el Mesías prometido. Cada lamento, cada súplica, cada palabra de arrepentimiento era una sombra profética del sacrificio perfecto que vendría siglos después. Jeremías lloró por una Jerusalén destruida y Jesús lloró por una Jerusalén endurecida. El profeta vio la ciudad caer bajo el fuego. El Salvador la vio rechazar la gracia. Ambos compartieron el mismo corazón, el de un Dios que sufre al ver a sus hijos alejarse. El libro de Lamentaciones fue, sin saberlo, el reflejo anticipado de la cruz. Cuando Jeremías escribió que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, estaba profetizando la renovación que Cristo traería con su sangre, porque solo a través de Él se cumple plenamente esa promesa. Jesús vino a restaurar lo que el pecado había destruido, a levantar lo que el orgullo había derrumbado. En la cruz, el lamento de Israel se encontró con la respuesta definitiva de Dios, el perdón eterno. Por eso este libro, que muchos consideran triste, es en realidad uno de los más esperanzadores de toda la Escritura, porque su mensaje no termina en las ruinas, sino en la promesa de restauración total. Jeremías anunció el regreso del pueblo a su tierra, pero Cristo anunció el regreso del alma a la presencia del Padre. Lo que antes era solo una esperanza nacional, se convirtió en una esperanza universal. El dolor de un profeta se transformó en la profecía de la salvación. A través de Jesús, el mensaje de Lamentaciones se cumple por completo. Donde hubo juicio, ahora hay gracia. Donde hubo silencio, ahora hay palabra viva. Donde hubo destrucción, ahora hay resurrección. La fidelidad de Dios que Jeremías proclamó se manifestó de forma visible en Cristo, porque el mismo Dios que permitió el exilio descendió del cielo para traer al hombre de vuelta a casa. Así, el libro que nació del llanto terminó anunciando la mayor alegría de la humanidad. Las lágrimas del profeta abrieron el camino para la sonrisa del Redentor. El dolor antiguo se convirtió en esperanza eterna, y cada verso que antes sonaba a despedida, hoy resuena como una promesa cumplida. El amor de Dios triunfó sobre la muerte. Jeremías nunca vio esa promesa cumplida en vida, pero la escribió con fe. Y esa fe fue suficiente para mantener viva la llama de la esperanza que un día se encendería en Belén. Lamentaciones no fue el final, fue la antesala del Evangelio, porque cuando el hombre llegó al límite de su dolor, Dios descendió en persona para rescatarlo. Jesús fue y sigue siendo la respuesta divina a todas las lágrimas humanas.
Durante siglos, el libro de Lamentaciones ha permanecido en silencio en las páginas de muchas Biblias. Es uno de esos textos que pocos abren, que muchos evitan y que casi nadie enseña. Tal vez porque no promete prosperidad ni habla de victorias visibles. No ofrece un final feliz inmediato, ni palabras dulces para oídos impacientes. Pero precisamente por eso, este libro es indispensable, porque en él Dios nos enseña lo que realmente significa amar, creer y perseverar cuando todo se ha derrumbado. Jeremías no escribió para los curiosos, escribió para los quebrantados. Su mensaje no está dirigido a quienes lo tienen todo bajo control, sino a quienes han perdido la esperanza. En esas páginas llenas de dolor se encuentra el recordatorio más puro de la fe, que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el mundo parece vacío. No hay disfraces religiosos, no hay frases ensayadas, solo un alma humana enfrentando el silencio del cielo y descubriendo que ese silencio también es amor. Este libro, que muchos consideraron oscuro, es en realidad una joya escondida. Nos muestra que la presencia de Dios no desaparece en medio del juicio, permanece paciente, esperando que volvamos a Él. Nos enseña que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre nos acerca al corazón del Padre. Y sobre todo, nos recuerda que el arrepentimiento no es humillación, sino el camino hacia la restauración. Lamentaciones no es un libro para leer una sola vez, es un libro para vivir. Cada palabra tiene el poder de confrontar, sanar y renovar. Es un espejo que revela nuestro pecado, pero también un faro que nos guía de regreso a la gracia. Jeremías nos muestra que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en testimonio, si decidimos creer que Dios aún tiene un propósito. En un mundo donde todos buscan mensajes de éxito, este libro nos invita a mirar más profundo. Nos enseña que no hay éxito más grande que levantarse después de caer, que no hay victoria más gloriosa que reconciliarse con Dios, y que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en dejar que el dolor nos acerque al Creador. Lamentaciones termina sin un final cerrado, sin una resolución inmediata. Pero esa es precisamente su belleza, porque la historia no termina allí. El silencio del libro prepara el escenario para la voz que un día rompería todos los silencios, la de Jesús, el Mesías que vendría a traer consuelo, perdón y nueva vida, el que restauraría lo que ninguna mano humana podía reparar. Este libro que nadie quiso leer es, en realidad, el libro que todos necesitamos, porque habla de lo que todos vivimos: pérdida, culpa, búsqueda y esperanza. Y en medio de todo eso, nos recuerda que Dios no se cansa de empezar de nuevo. Su fidelidad no depende del tiempo ni de las circunstancias. Así que, si alguna vez sentiste que tu historia se terminó, abre este libro y descubrirás que en Dios los finales son solo comienzos disfrazados. El libro de Lamentaciones no termina con una respuesta, sino con una oración. Y quizás esa sea su enseñanza más profunda, que incluso cuando no entendemos lo que Dios hace, aún podemos hablarle, aún podemos confiar. Jeremías cerró su manuscrito con un clamor, no con una queja, y ese clamor atraviesa los siglos para recordarnos que la fe más genuina no es la que exige explicaciones, sino la que persevera en medio del silencio. Durante mucho tiempo, este libro fue ignorado, pero lo que el mundo olvidó, Dios nunca dejó de usar. Lamentaciones es la voz del corazón humano frente a la santidad divina. Es el puente entre la justicia y la misericordia, entre la caída y la redención. Nos muestra que Dios no solo está presente en los milagros, también lo está en las lágrimas. Porque a veces el mayor milagro no es salir del dolor, sino encontrar a Dios dentro de él. El poder de lo que fue olvidado está en esto, en su verdad eterna.
Este libro nos enseña que la fe no se prueba en la abundancia, sino en la pérdida, que la esperanza no se construye en la calma, sino en la tormenta, y que la salvación no nace de la perfección, sino del arrepentimiento. Lamentaciones no es un texto muerto, es un mensaje vivo. Habla hoy con la misma fuerza que habló hace miles de años, porque su autor real no fue Jeremías, fue el Espíritu de Dios. Así que la próxima vez que sientas que tu oración no tiene respuesta, recuerda este libro. Recuerda que el silencio no es abandono, que el dolor no es castigo y que incluso en las ruinas Dios sigue siendo fiel. Él no se ha ido, solo está esperando que levantes la mirada, porque el mismo Dios que restauró a su pueblo puede restaurarte a ti. Que este mensaje te inspire a volver a las Escrituras con un corazón renovado, a abrir los libros que pocos se atreven a leer y encontrar en ellos el reflejo del amor eterno. Porque la Biblia no está hecha solo de promesas dulces, sino también de verdades que transforman. Y este libro, olvidado por muchos, guarda una de las más grandes, que la misericordia de Dios siempre es más fuerte que el juicio. Si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes callado. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Activa la campanita para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Aquí encontrarás contenido nuevo cada día para tu espíritu y tu alma. Y antes de despedirnos, recuerda lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.